En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy, la misa nos trae esta preciosa parábola. Hay muchas, todas son preciosas, unas más que otras, estas de las que más, de el buen samaritano. Nuestro Señor es para decir quién es el prójimo. Esa era la cuestión a la que responde cierto hombre, Homo Quidam, baja de Jerusalén a Jericó. El Jerusalén está en el monte Sión y está descendiéndose, alejándose de la ciudad santa, Jerusalén, que dice visión de paz, hacia Jericó. Es el hombre Adán y toda la descendencia de Adán que se alejó de esa visión de paz en el cual Dios lo instituyó por el pecado. Desciende por el pecado y al salir de Jerusalén, al descender, va a ser asaltado por ladrones, los demonios, que lo maltratan y lo dejan así muy malherido. El latín semivivo dice, allí que queda tirado en el camino. Las heridas, el hombre realmente por el pecado perdió la gracia, que era el tesoro principal, en cierta manera único, que le alcanza la vida eterna, y también quedó herido en su propia naturaleza, herido con oscuridad en la inteligencia, una inteligencia demasiado rápida, la del hombre, que fácilmente cree y por lo mismo fácilmente se vuelve excesivamente desconfiado. La inclinación hacia el mal en la voluntad, que nace del egoísmo, que da vuelta sobre sí mismo, en ese amor propio. La debilidad va a ser esa falta de fortaleza frente al sacrificio necesario. Son tantos los sacrificios necesarios que debemos hacer si queremos realmente caminar hacia Dios. La debilidad y la inclinación de la concupiscencia, ese apego al disfrute, al halago inmediato de los sentidos, sobre todo con la pureza, herido, digamos así, con esa naturaleza tan herida. Dice nuestro Señor que pasa un sacerdote, un levita, lo miran, pero no lo socorren, no lo ayudan. Es la antigua ley. La ley en sí misma era buena, porque decía la verdad, señalaba cuáles eran los mandamientos, el camino hacia nuestro Señor, pero todavía no traía la gracia. Y aquellos que practicaron la ley, especialmente en el tiempo de nuestro Señor, los sacerdotes están tan heridos ellos, digamos así, de egoísmo, que no socorren a ese hombre caído, no lo sanan. Necesita venir el samaritano. En Samaria, en cierta manera, eran como herejes respecto a los judíos extranjeros que no tenían la verdadera fe. Nuestro Señor va a dar ese ejemplo, un samaritano, porque de eso lo acusaron a él. ¿Acaso no eres samaritano, tienes el demonio? ¿Cómo decir? Acusarlo de hereje. Un samaritano es el que pasa, lo ve y se compadece. Y se acerca a ese herido, le venda y cura las heridas con óleo y vino. Realmente son imágenes, es verdad, que el óleo es curativo y el vino, poner alcohol así para como evitar que se corrompan las heridas. Es justamente el Evangelio, la verdad que trae nuestro Señor, y los sacramentos, representados realmente así por esos dos elementos que lo van a curar, restablecer. Un hombre que queda, sí,
curado, vuelto a la vida, pero una vida todavía convaleciente, lo carga en su cabalgadura, la cabalgadura de nuestro Señor. Muchos santos padres hablan de su humanidad, es ese presencia de Él, ese amor tan a nuestro alcance. Son también los apóstoles de nuestro Señor, a través de los cuales Él sigue ejerciendo misericordia, quienes los llevan a la posada. La posada es la iglesia, el posadero, San Pedro y los sucesores de San Pedro, y le encarga el herido al posadero, le va a dar 2 denarios, el denario, justamente donde sale la imagen del rey, del César, es realmente ese pago de vida eterna. 2, porque realmente ese 2 siempre está asociado a la caridad, el amor de Dios y el amor del prójimo, del que se habló también en el Evangelio. Y le dice nuestro Señor, bueno, cúralo, cuídalo hasta mi vuelta. Cuando yo vuelva en la segunda venida de nuestro Señor, todo lo que hayas gastado de más, vaya que la iglesia tiene que gastar en el cuidado de los convalecientes de nuestro Señor, yo te pagaré a la vuelta. Ese buen samaritano. La misericordia, las obras de misericordia, el deber como del amor al prójimo que debe expresarse en obras de misericordia. El catecismo nos recuerda toda esa doctrina tan sencilla y tan profunda, tan eficaz, las obras de misericordia corporales, espirituales. Visitar son las corporales, visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Enfermos, las 4 siguientes, el hambriento, sediento, peregrino, desnudo, son, podemos decir, los pobres, los presos, que deben ser aquellos que padecen miseria, objeto de la misericordia del hombre. Esos son prójimos a los que se debe atender. Si hay alguno, digamos así, que es especialmente enfermo, pobre y preso, que a veces no se tiene demasiado en cuenta, que es todo eso a la vez, y que tiene una necesidad de especialísimo cuidado, son los niños. Nosotros, que es bendición del cielo, los niños van desapareciendo de este mundo. Es un mundo herido por el egoísmo. En el Antiguo Testamento realmente el pueblo de Israel fue herido por la perfidia, esa negación de la fe que debían conservar en Dios, lo que fue la cristiandad, que podemos decir la iglesia de los gentiles, realmente ha ido cayendo en la apostasía por su liberalismo, que es un egoísmo también, de otra manera. Los niños son realmente especialmente enfermos. ¿Por qué? Porque todavía no desarrollan todas las fuerzas de su naturaleza. Visitar y cuidar a los enfermos, cuidar a los niños, es tarea especial y tarea exigida para los padres, para toda la familia cristiana. Si un Estado fuera cristiano, realmente todo eso los hubo. Argentina lo fue, hasta no hace muchísimo, un cierto grado, realmente de ser más misericordiosa, y cada vez eso va desapareciendo cada vez más. Y así también desaparecen los niños. Cuidar la salud. Es verdad que hoy a veces podría haber un cuidado como excesivo, porque si papás se sienten obligados a llevar a su niño a todos los médicos que se le ofrecen, pues se hace todo tan caro y no termina más. Pero realmente cuidar la salud de los niños, protegerlos, no demasiado, hay que correr riesgos también. Un niño también tiene que, según su edad,
pero tiene que haber subido a los árboles con el riesgo de caerse, ¿sí? Pobres, son realmente pobres porque no tienen nada, no son capaces de tener ellos lo necesario ni para comer ni para beber, hambrientos, sedientos, peregrinos, necesitan su casa, pobrecitos aquellos que realmente andan peregrinos por la calle, y de darles todo eso, darles de comer a los niños, realmente es cada vez más gasto grande. A veces hay papás, mamás que prefieren gastar en otra cosa que en comida y no es buen negocio. Hay que darles de comer bien a los niños equilibradamente y en sus momentos, por supuesto, de buena manera. Es buena inversión y son también presos, no tienen libertad porque no saben conducirse. Libertad que debe ir creciendo poco a poco según su edad. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Lo digo porque a veces hay jovencitos que cuando uno habla de niños, piensan que uno está hablando de los de jardín de infantes. No, sí. Toda la primaria, sí, son niños. Y la secundaria también son niños. Si recién, cuando uno justamente se habla que a los 21 años, después, cuando han terminado la tercera semana de vida, recién empiezan a tener algo de prudencia, recién van dejando de ser niños. Y sobre todo, las obras de misericordia espirituales. Realmente los niños nacen heridos en su inteligencia. Eso está ahí, en todo este mundo que lo empeora tantísimo, y lo ignoran todo. Gracias a Dios tenemos, y cuesta tenerla, ¿no es cierto? Todos ustedes lo saben muy bien, una escuela, ¿no es cierto?, para ayudarle. Por supuesto que la enseñanza de un niño empieza, no diría desde la cuna, desde la panza de la mamá, realmente. Y eso tiene parte muy grande de los padres. Después, cooperar con la escuela. Y realmente, pero a veces también eso de enseñar al que no sabe, en la primera obra espiritual, no importa tanto mucha información. Hoy con Google y la inteligencia artificial, wow, se pregunta si tiene toda la información que uno quiera, ahí en el bolsillo, no en la cabeza, pero en el bolsillo se puede tener. Pero en realidad es sabiduría lo que necesitan tener. O sea, realmente principios verdaderos que se entiendan y se apliquen y se irradien en la vida. Realmente en niños que van al colegio, por supuesto, que el que le hace falta, los papás tienen que ayudarlo. Hay algunos que no le hacen tanta falta, y solamente hay que cuidar que vayan haciendo sus cosas y teniendo buenas notas, pero sí los papás tienen que comunicarles el respeto a los profesores, el deseo de saber, el aprovechar lo que tienen, darse cuenta de todo eso. Son principios que son mucho más importantes, no es que no importen, que las lecciones de historia y geografía. El dar buen consejo al que lo necesita. Los niños son imprudentes, por supuesto. Eso hay que ir formándolo, es parte de esa sabiduría que decimos, ¿no es cierto? Principios que descienden, digamos, al ejercicio práctico de las cosas, y que ahí sí les toca mucho a los papás. Los maestros, los sacerdotes dan reglas generales y los papás tienen que ayudar a que eso se aplique en lo concreto. En eso se ejerce la prudencia. Corregir al que yerra, vaya que yerran los niños, sí, a cada paso. Se tropiezan a cada paso. Saber corregir de a poco, corregir con paciencia, corregir con amor, que nazcan realmente de la misericordia, de la caridad, de la corrección y no de la impaciencia. Perdonar las injurias, sí, hay que corregirlos que no digan malas palabras, pero los niños son ingratos, no se dan cuenta de lo que valen las cosas, y uno a veces se puede fácilmente sentir ofendido con ellos.
perdonar las injurias, consolar al triste. A cada rato están llorando. Pero también hacer que la infancia de un niño sea alegre. Realmente se nota tanto niños que han tenido una vida muy mala, no han tenido padres o no han tenido padres que realmente se lo sean, y no sonríen y no saben sonreír. Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. La paciencia que hay que tenerles, porque tampoco se puede corregirles todo, hay que ir a su tiempo. Si nuestro Señor nos corrigiera todo, en cada confesión, el mismo sacerdote, uno va aprendiendo de Dios, les dice, bueno, sí hay que decir los pecados principales, no todos, si hicieran toda la lista, porque no hay manera no se van a corregir todos. Digan los que están dispuestos a corregir, los que ven más o menos claro. El resto, veamos después. Y así hay que también ir corrigiendo de a poco. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos, cuánto hay que rezar por los niños. La función principal de los padres, porque lo que pueden hacer cooperando con Dios es mucho, pero es mucho más lo que no pueden hacer. Y por eso hay que pedirlo, hay que rezar siempre por ellos. Por supuesto que lo principal, cuando hablamos de los principios que deben regir la vida, es esa venda del Evangelio, que realmente el niño está instruido en la fe, el catecismo que debe ir, no dejar solamente realmente las monjitas enseñan muy bien el catecismo, pero desde la cuna, poco a poco, ir preparándolos, disponiéndolos, hay que realmente sea los principios de la fe los que se irradien en su vida, el óleo del bautismo y la confirmación, el vino fuerte de la Eucaristía, realmente que no falten a los niños, y llevarlos a la iglesia, ponerlos realmente así bajo la acción de los sacerdotes, la confesión, el consejo. En la parábola falta explicitar más bien algo que evidentemente está presente cuando nuestro Señor le encarga el enfermo al posadero y dice, cuídalo. Y uno dice, un posadero la va a cuidar con cuánto cariño. Más vale que haya una posadera en la posada, y esa es la Santísima Virgen. Entonces, ese oficio de misericordia está en oficio, sí, de Dios, por supuesto, pero es especialmente femenino y es de la Santísima Virgen, la devoción a la Virgen, que deben tener todos. Las madres quieren ser buenas madres y enseñarla a los hijos para que realmente tengan esa educación verdadera. Repito, educación para todos los años, primaria, secundaria, para que se formen hombres. Cuando se está en miseria y se sufre, hay una disposición especial porque se espera socorro, y una disposición muy favorable a la gracia, a que venga el buen samaritano y nos socorra. La tienen los enfermos. Por eso muchas veces la enfermedad es gracia de Dios, porque lo que sanos ni pensamos de enfermos, de pronto nos volvemos hacia Dios. El apostolado de los sacerdotes con los enfermos es un apostolado muy fructuoso, pero esto quizás va a sonar un poco mal y lo que voy a agregar, peor. Porque cuando el enfermo, si le va bien y se cura, y deja de estar enfermo, normalmente no persevera en esas disposiciones excelentes. El apostolado del sacerdote con los enfermos normalmente es
perfecto cuando el enfermo se muere y fácilmente se va al cielo en las mejores condiciones. Suena un poco fuerte y el sacerdote reza para que se curen, pero sabe que después no es tan fácilmente que perseveren. Y con los presos, lo mismo. Antiguamente y en países cristianos, eso hoy suena muy fuerte, estaba la condena a muerte y ha sido experiencia de todos los capellanes del corredor de la muerte, qué fácilmente y cuántas almas se han ido al cielo y en condiciones de las cárceles, en condiciones, pero a veces excelentes. Almas, digamos así, que la misma sufrimiento y saber que la muerte está cerca los ha preparado para ir al cielo. Hoy las cárceles están tan mal organizadas y llevadas, administradas, que no ayudan para ninguna conversión, corrompen, y si realmente ese sufrimiento ayuda a mejorarse, pues también es difícil si salen y quedan libres y vuelven a la vida común, que perseveren en lo que puso en su corazón el sufrimiento. En cambio, con los niños tienen algo de especial porque son como una arcilla muy blanda que recién se está formando, necesitan de todo, y lo toman con cierta, naturalidad. El ser débiles, el no tener nada, el de estar presos y depender en todo, de que lo lleve el papá y la mamá. Y justamente en ellos, digamos, ayudarlos a hacer esas obras de misericordia que es tan fructuosa, que es agradable, porque los enfermos no son muy agradables y los presos menos todavía. En cambio, con los niños están distintos, hace falta paciencia, eso es cierto. Y es algo realmente que vale, que se fija, realmente es una gracia grande morir e irse al cielo, pero es una gracia todavía muy grande vivir y tener una vida así honesta y santa para Dios, que es en el caso, sí, de esa misericordia con los niños. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.